Y bien amigos, en este video voy a contarte un cuento de Gustavo Flaubert llamado Un corazón sencillo. Como su título lo presagia, esta historia es sencilla, como todas las demás que leemos, miramos o vivimos, solo que esta vez trata sobre Felicitas, la criada de la señora de Aubain, quienes residieron en el pueblo de Pont-l'Évêque. La señora de Aubain quedó viuda en el año de 1809, madre de dos hijos pequeños, Pablo y Virginia, quien al ver su difícil situación decide mudarse a un pueblo de sus antepasados donde la vida es menos costosa, vendiendo varias de sus propiedades. Felicitas hacía todo en la casa, desde la mañana hasta la noche. Un trabajo espléndido con la limpieza y el esmero que le sobraba. Un lujo que pocas dueñas de casa podrían jactarse. Con solo 24 años ya parecía de 40 y como toda persona tuvo una pequeña historia sentimental. El padre de Felicitas murió al caerse de un andamio. Su madre falleció poco después. Luego de eso, ella y sus hermanas se dispersaron por distintos caminos. Ella terminó en una granja como cuidadora de vacas, pero por los maltratos y una acusación falsa, terminó yéndose a otra granja donde la trataron un poco mejor. Sin embargo, una noche de agosto, cuando ella tenía 18 años, la llevaron a una feria donde quedó perpleja al ver por primera vez la música, los estruendos, los colores y la gran cantidad de gente. En un momento de esos, a Felicitas se le acercó un joven que le invitó a bailar y como no consiguió nada, se ofreció a acompañarla de camino a su casa. Pero en medio camino el muchacho la revolcó contra el campo y ella gritó tan fuerte que el joven huyó. En otra ocasión, siguiendo su camino por la noche, por tratar de adelantar a otro carretón, apareció Teodoro, el mismo muchacho que la empujó contra el suelo. Él logró que Felicitas parara y le pidió perdón por lo anterior, y con ello empezaron a entablar conversaciones y con el paso del tiempo empezaron a salir a escondidas y el cariño aumentaba entre ellos. Una gran alegría para Felicitas de todo el triste pasado que la seguía rodeando. Pero un día Teodoro llegó con noticias no muy buenas. Le dijo que iba a ir a la prefectura para ver su situación de no asistir al servicio militar. Le dijo que se volverían a ver el próximo domingo entre las 11 y las 12 de la noche. Felicitas nunca más volvió a verlo. Llegada la hora y el día, Felicitas, feliz de volver a ver a su enamorado, solo apareció un amigo de él, que le dijo que para librarse del servicio militar se casó con una señora adinerada. El dolor que le causó fue enorme, y logrando en ella una decepción, lo cual provocó que no volviera a enamorarse de alguien. Con esas noticias, Felicitas decidió abandonar la granja y retirarse de ese pueblo para siempre, y fue allí donde terminó en el pueblo de Pont-l'Évêque. Allí es donde cruza su camino con la señora de Aubain. Ella necesitaba de una cocinera, Felicitas necesitaba de una nueva vida y ofreció todo su conocimiento y diligencia para pertenecer a la casa, y un cuarto de hora después Felicitas estaba instalada en la casa. Con el paso de los días y meses, Felicitas fue olvidándose de su triste pasado y de su decepción amorosa. Fue agarrando cariño a Pablo y Virginia. Fue acostumbrándose a las actividades que realizaba su ama de lunes a viernes. Las visitas de sus amistades, los juegos de póker, la visita del señor Bourais, quien le administraba las propiedades de la señora. A veces visitaban la granja de Geflosés, donde pasaban el día jugando, contemplando y observando el paisaje distinto del pueblo, del ruido natural del mar, del campo y de los animales. Una tarde que se regresaban por los pastos, en plena luz de la luna creciente, los cuatro caminando despacio entre el silencio de los bueyes, un toro oculto entre la niebla que se dignó a perseguirlos. La señora y sus hijos empezaron a correr. Felicitas les dijo que se calmara, pero fue en vano contra ello. Volvió contra el toro y agarró una cantidad de tierra y se lo echó en la cara. El toro lanzaba mugidos y sacudía los cuernos. El toro había acorralado a Felicitas contra una tranquera.
casi a punto de impactarle con sus cuernos, pero con gran astucia, Felicitas logró escapar, mientras su señora y sus hijos ya se habían alejado del peligro. A causa del incidente, Virginia sufrió un ataque de nervios, y por recomendación de su médico, todos se fueron a Trouville para la recuperación de su hija. Estando un tiempo en ese pueblo, en una de las salidas en el muelle, Felicitas encontró a una de sus hermanas, quien estaba casada y tenía 3 hijos. Grande fue su felicidad que con el poco dinero que poseía les compraba mantas, pero se notaba desde la perspectiva de su señora que se estaban aprovechando de Felicitas, y también porque los niños trataban con tuteos a su hijo Pablo. Ante esto, la señora decidió regresar a Pont-l'Évêque. Al regreso a Pont-l'Évêque se mandó a Pablo al colegio que tenía lugar en locación distinta al del pueblo. La tristeza caló en la señora y también para Felicitas, pero una nueva ocupación la llenó de alegría y era llevar al catecismo a Virginia todos los días. Era como un acercamiento hacia el cielo para Felicitas. Luego de un tiempo, como la señora quería que su hija fuera perfecta en modales y en fe y en conocimiento, mandó a Virginia al colegio de las Ursulinas de Honfleur. Felicitas creía que su señora no tenía sentimientos. En el día de la despedida, Virginia lloró abrazando a su madre, y ella por la tarde casi se desmaya de la pena. Los siguientes días Felicitas extrañaba a Virginia. La peinaba, le ponía los zapatos, doblaba su ropa, tomaba su mano para salir a caminar. Y para olvidar esta pena, pidió permiso a su señora para que pueda venir a visitarla su sobrino Víctor. Desde allí, su gran atención fue su pequeño sobrino, a quien le cocinaba, le lavaba la ropa, lo alistaba para llevarlo a la iglesia. Una nueva felicidad para Felicitas llegaba a su vida. En las vacaciones su sobrino se iba de cabotaje y justo llegaban Pablo y Virginia, pero ya cambiados. Pablo parecía insoportable y Virginia no dejaba que la tutearan ya. Con el paso de los años, su sobrino se fue haciendo más joven y había visitado distintos lugares y siempre le traía regalos para Felicitas. En sus encuentros, le contaba sus grandes aventuras dentro del barco y Felicitas alegre de escucharlo. En uno de esos encuentros, Víctor le anuncia a su tía que le habían contratado para un largo viaje hacia América y que probablemente se ausentaría 2 años. Esto significó para Felicitas una gran pena. El día de la salida, Felicitas corrió 4 leguas que separaban Pont-l'Évêque de Honfleur. Con tanta prisa y desviaciones que atravesó, llegó por fin justo cuando la embarcación ya estaba saliendo. A las justas consiguió llamar a su sobrino. Cuando de regreso pasó por el Calvario, oró por su sobrino, al ser que más amaba, con el sudor bañando su rostro y los ojos hacia el cielo. Luego de un tiempo, el farmacéutico le informó a Felicitas que el barco había llegado a La Habana, pero 15 días después le llegó una carta que le enviaba a su sobrino. Como ella no sabía leer, fue donde su señora. Ella, al leer y con voz temblorosa, le informa a Felicitas que su sobrino había fallecido. Felicitas cayó en el asiento, con la cabeza agachada, diciendo: pobre muchacho, pobre muchacho. Ya en la noche sollozó con mucha fuerza con su cara apoyada sobre su almohada. Por otro lado, las noticias de Virginia en el convento no eran buenas. Sufría de toses, fiebre, se encontraba debilitada y ante las mismas noticias, la señora decidió traer a su hija a la casa. Por un periodo corto de tiempo se recuperó, sin embargo, cayó en una pulmonía de la cual no se pudo recuperar. Felicitas durante 2 días acompañó a la difunta. Pronunciaba oraciones, echaba agua bendita sobre el cuerpo y las sábanas. Durante esos días vio cómo el cuerpo de la pequeña Virginia que conoció de aún más joven se desformaba. Fue la misma Felicitas quien la vistió, la amortajó y la puso en el ataúd. Lo último que hizo fue cortarle un mechón de su cabello para guardárselo para siempre. Felicitas iba todos los días al cementerio, a regar las plantas, a arreglar la tierra y en ocasiones iba con su señora. En una ocasión, arreglando el cuarto de Virginia, ella y la señora de Aubain se miraron a los ojos y se abrazaron. En ese punto, ambas se arrojaron a su sufrimiento, consolándose como iguales.
y a partir de allí Felicitas quiso a su señora con una abnegación y veneración única. La llegada de un loro como obsequio de la señora de Lansonnière para la señora de Aubain significó en Felicitas una gran alegría. El loro venía de América y para Felicitas era un recuerdo de su sobrino Víctor. Con el tiempo, la señora se lo concedió completamente a la tutela de Felicitas. Su nombre era Lulú, un loro que no hablaba cuando lo miraban. En una ocasión se le perdió el loro. Voló tan rápido que en un descuido de Felicitas se le perdió. Lo buscó por los matorrales, en la orilla del río. Grande fue su decepción por no encontrarlo, ni en la huerta ni en las calles. Cuando regresó a casa luego de una exhaustiva búsqueda con el corazón en la mano, se sentó junto a su señora para contarle su aventura. Pero en ese momento aparece Lulú en su hombro. Felicitas, por la extenuación y por el esfuerzo desmedido, padeció de anginas y luego sordera. Andaba gritando para poder comunicarse, y lo peor de todo fue cuando muere su loro en una mañana de frío, frente a la chimenea. Su señora la vio tan triste que le dijo que podía embalsamarla. Con Lulú embalsamado, Felicitas se lo llevó a su cuarto, a quien en oportunidades le rezaba. A los 36 años, Pablo se casó con la hija de un perito. Un hecho penoso para Felicitas sucedió en 1853, cuando su señora falleció a los 72 años por un problema del pecho que en 9 noches acabaron con ella. Felicitas lloró a su señora como ninguna criada lo hace con sus amos. No era admisible para ella que la señora se fuera antes que la criada. Luego aparecieron los herederos. Se llevaron las cosas importantes y casi la casa parecía gigante, lleno de vacíos para Felicitas. Peor aún se puso cuando se enteró que la casa estaba en venta. Felicitas, cada vez más cansada, miraba menos, camina arrastrando una pierna por un accidente que tuvo. Pasaron muchos años y la casa no se alquilaba ni se vendía. Su señora le dejó una renta de 380 francos. Las vigas del techo se pudrían en tiempos de lluvia que mojaba su almohada, lo que significó para Felicitas enfermarse de pulmonía. Y cuando se enteró de lo que tenía, solo dijo que estaba bien seguir los pasos de su ama. El día del Corpus, escogieron utilizar el patio de la señora de Aubain. Felicitas quiso participar por última vez en tal acontecimiento y ofreció su loro para adornar en el altar, su más grande posesión. Mientras se realizaban los rezos, los cánticos, Felicitas escuchaba todo el espectáculo religioso como si estuviera allí con todos ellos, caminando despacio, y allí fue donde Felicitas despedía sus últimos estertores, más agudos que antes, y en esos momentos, en el último delirio de Felicitas en este mundo, con el corazón latiendo cada vez más lento, vio a un loro encima de su cabeza. Flaubert es realmente magnífico. Un pequeño cuento te puede transportar a lugares impensables con personajes que de pronto existen mientras los vas leyendo, y sin duda para mí, Felicitas y la gente de Pont-l'Évêque existieron. Bueno, eso sería todo por este video. Nos vemos.